nombre es Adán García y le agradezco en todo lo que vale el favor de su atención esta noche de lunes, la primera emisión en este espacio dedicado a la entrevista, al análisis político con los protagonistas y las protagonistas de este proceso electoral. Es una elección, dicen muchos, donde la mujer lleva a mano. Y seguramente sí en muchos aspectos, si otra cosa extraordinaria no sucede, seguramente estaremos hablando de la primera mujer presidenta en la historia de México, pero también se están definiendo o se estarán definiendo con su voto, el de usted, un voto que ojalá sea razonado, pensado, informado el próximo 2 de junio. El Congreso Federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos de los estados, también los ayuntamientos en todo el país y 9 gubernaturas, incluyendo a la Ciudad de México. Con esta introducción, si me permite, le presento a mi compañera y compañero hoy en la conducción de este programa de Casilla 24 y también, por supuesto, a nuestro invitado de esta noche. Estrellita Fuentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta conducción. Hola, ¿qué tal, Adán? Qué gusto saludarte, a ti, a Mauricio, a nuestro invitado que ahorita diremos quién es, y a toda nuestra audiencia que nos hace favor de sintonizarnos a través del 105.5 FM. Muy buenas noches, bienvenidos. Quédense también a través de las redes sociales de Primera Plana .mx y bueno, pues hay mucho tema que platicar el día Y la de hoy. poderosa, además, la poderosa Morelia. Sí, ¿Y cuáles son tus redes? Oye, la que te gusta. La que te gusta, dice el eslogan. Muy pegador, ¿no? ¿O en qué pensaron? ¿Tus redes sociales, Estrellita, para tus Claro fans? que sí, estamos en Facebook y en todas las redes como Estrellita Fuentes.com de comunicación. Ahí me pueden localizar y estamos las 24 horas para servir a Dios y a usted. Gracias, Estrellita. Un placer, como siempre, compartir contigo este espacio. Y también saludo con mucho gusto a mi compañero conductor de esta noche, Mauricio Solís. Gracias, Mauricio, nuevamente. Adán, Estrellita, como siempre, un gusto estar con ustedes. Este fin de semana hubo bastante información. Tuvimos el tema del debate en México, tuvimos la visita de una de las candidatas a la presidencia de México, pero también vamos a tener muchísimas historias que contar con nuestro invitado, Adán, un invitado de lujo. Por supuesto, ya lo anticipó Mauricio, un personaje con mucha experiencia en el ámbito de la política. Ahorita, antes de iniciar este espacio, le estábamos ahí preguntando algunas cosas de su carrera política y vaya que siempre hay algo nuevo que escuchar en Jesús Reina García, ex gobernador interino de Michoacán, candidato a gobernador en las elecciones del 2007, ha sido diputado federal, diputado local, dirigente partidista. Secretario de Recursos Hidráulicos. Secretario de Gobierno, además, secretario de Recursos Hidráulicos. Procurador aquí en Michoacán. Exactamente, entonces toda una carrera que seguramente nos llevaría varios minutos desmenuzar los cargos y las responsabilidades y tareas políticas que ha tenido, pero seguramente algunas de ellas las estaremos abordando en el transcurso de esta hora. Jesús, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Al contrario, Adán, me da mucho gusto saludarles, gracias por permitirnos tener un espacio donde podamos expresar nuestras ideas. A ti, a Estrellita, a Mauricio, muchas gracias, qué gusto compartir con ustedes, espero que así sea al final también. Sí, seguramente sí. No, aquí los tratamos bien, licenciado, usted tranquilo. Usted tranquilo, nosotros nerviosos. Oye, Jesús, para entrar en materia, porque vas a darte cuenta que el tiempo se pasa muy rápido en este espacio de Casilla 24, danos tu diagnóstico respecto a los saldos que ha dejado el arranque o ya el inicio de este proceso electoral en la etapa de las campañas locales. ¿Cómo te has sentido en estos días al frente de uno de los partidos políticos de nueva creación, pero también en general de la campaña federal, y cuál ha sido su impacto aquí en Michoacán? Bueno, mira, yo tengo la impresión de que las campañas locales no se han sentido y no se van a sentir sino hasta un poquito después, porque la efervescencia que hay en las campañas federales es tal que no deja que se asomen las campañas locales todavía y que sean vistas por los ciudadanos. Creo que pasarán unos días más en que se puedan ver, en que se puedan conocer todos los candidatos en cada lugar y que el ciudadano se vaya formando una opinión de ellos. Creo que estamos ante una elección federal y una campaña, como dije, de mucha efervescencia y de mucha crispación. El incidente que pasó hace unos días aquí cerca de unos muchachos que estaban haciendo propaganda a un partido contra los de otro partido no es nada agradable, no es nada que debamos de festinar
y por el contrario es algo que deberíamos de evitar. Por eso nosotros creemos que esta campaña de descalificativos, de agravios, de expresiones inusuales en la política debería de acabarse, y lo que debería de haber son propuestas, razonamientos y cosas bien dichas y bien fundadas. Creo que las campañas políticas, como lo decía, locales, van arrancando poco a poco. Nosotros hemos ido poco a poco acompañando a nuestros candidatos y esperamos ya que la siguiente semana estemos ya plenamente con todos trabajando. Y bueno, pues hay que recordar también que dentro de su amplia y larga trayectoria del licenciado Reina está la fundación precisamente de Más Michoacán, que es un partido político local, aquí estatal. Y ahorita que venía yo en camino, licenciado, me quedé pensando, ¿en qué momento el licenciado Reina decide tomar la decisión, bueno, en qué momento decide crear este partido político, este nuevo instituto político y pues ofertar algo diferente a la ciudadanía? ¿Qué fue cuáles fueron ahora sí que las circunstancias, el momento que decidió usted estructurar esta idea y lanzarse al ruedo? Bueno, fundamentalmente cuando nos dimos cuenta que los partidos políticos estaban, sus dirigencias apoderados de ellos, que los partidos políticos nacionales, estaban totalmente desvinculados de ideologías, de propuestas, y que se habían convertido en órganos totalmente pragmáticos, que buscaban aliarse con quien fuera con el fin de conseguir algunos votos. Cuando vimos que la ideología no importaba, que lo que importaba eran las decisiones y apropiarse de las candidaturas por parte de las dirigencias de los partidos. Y cuando decidimos crear este partido, lo hicimos con un concepto muy preciso. Nosotros dijimos, si no nos gusta que en México se decidan las cosas electorales de Michoacán, tampoco las cosas del interior del Estado en este partido se van a tomar en Morelia. Todas se van a tomar en los municipios. Y eso es algo que les puedo decir hoy, con toda claridad y puntualidad. La dirigencia estatal de Más Michoacán no participó, no propuso, no menos impuso, no sugirió ningún nombre, ni para presidente, ni para síndico, ni para regidor, propietario o suplente, ni para candidatos a diputados. Todas las decisiones en el lugar donde deben de ser. ¿En los núcleos ciudadanos que tiene el partido? Así es lo que queremos y lo que nos proponemos. Eso es lo que estamos nosotros procurando. Por eso decimos que este es un partido diferente y queremos que así lo sea, en el que decida realmente la militancia. Porque también se ha perdido mucho aquel sentido de platicar, de dialogar, de discutir y de toma de decisiones. Entonces queremos que recuperemos el diálogo político y que aprendamos a tomar decisiones en cada lugar como debe de ser. Algo muy importante, justamente el tema que vivimos en la actualidad, es un momento donde los dirigentes imponen, donde los dirigentes van en las primeras listas plurinominales, donde no se toma en cuenta absolutamente nada, donde hay fisuras dentro de los partidos, háblese PRI, háblese PAN, háblese PRD. Un tema sumamente importante es ese, el de que en los municipios es donde de verdad se sabe quién es el mejor perfil, quién conoce más a la gente, quién tiene más facilidad para llegar, pero muchas veces se toman las decisiones y queda el amigo, el compadre, el conocido del dirigente, el que le debe más favores al dirigente. ¿Qué está pasando actualmente en la política? Sabemos que tiene años de experiencia, ahorita lo comentaba Estrellita, cuántas veces ha recorrido el estado de Michoacán, prácticamente conoce cuáles son las cualidades y debilidades de cada uno de los municipios, pero ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Son más los favores que a veces que no se pueden cumplir? ¿Por qué está la política tan manchada? No, yo creo que es otra situación, ¿no? Mira, estamos viviendo una situación en la que hoy por hoy creo que el 100% de los partidos nacionales tienen dueño y los dueños pues, lo manejan como eso, como dueños de los partidos, no como dirigentes de los partidos. Yo no quiero hablar de ningún partido en particular, pero todos los partidos están igual. Y yo creo que el problema es que hay una necesidad de algunos también de protegerse y entonces buscan la manera de protegerse mediante posiciones que otorgan cierto fuero, ¿no?
¿Por qué la oposición? Voy a decir algo simplemente sin querer precisar a nadie, pero ¿por qué la oposición ha sido tan débil frente al gobierno del presidente López Obrador, independientemente de que ese esté bien o esté mal? Pero ¿por qué tenemos una oposición que no ha sabido, no ha querido, no ha podido constituirse una verdadera oposición? Una oposición que proponga, una oposición que critique, que proponga y que diga. ¿Por qué? Porque todos tienen la cola muy larga, ¿verdad? Porque en el primer momento que levantan la voz, les levantan la primera hoja del expediente, ¿no? Y lamentablemente así es. Lamentablemente el último sexenio priista lo que dejó fue un gran ambiente de corrupción, una corrupción exacerbada, una corrupción que incluso hasta se presumía, y eso contaminó a todos de todos los partidos. Creo que eso es lo que perjudica y lo que ha perjudicado a los partidos políticos nacionales. Todos los partidos, todos, han venido declinando en su nivel de votación y esta va a seguir declinando. Fundamentalmente los partidos que tienen presencia en Michoacán, PAN, PRI, PRD, van a seguir declinando su votación, e incluso Morena declinó mucho su votación del 18 al 21, ¿ya? Y supongo que va a pasar lo mismo. Por ejemplo, bueno, es la última vez que hablo de un partido. A Morena le está pasando lo que le pasaba al PRD en los años 90. El problema es que se transmutó mucha militancia del PRD a Morena y se llevaron las prácticas. Y esto que vemos hoy, Adán, seguramente Estrellita también lo puede recordar cuando estaba en el kinder. Yo ya andaba en las campañas en el kinder, Estaba de en hecho. maternal. Ya desde el maternal ya andaba yo levantando. En los 90 era un fenómeno que veíamos en un partido que en aquel entonces era el que representaba a la izquierda de México, que era el PRD. Las mismas prácticas. En ese sentido, Jesús, ¿consideras que, digamos, la fortaleza de la marca Morena como partido político se debe más al auge, al nombre de Andrés Manuel López Obrador, o al debilitamiento de los partidos de oposición o a su decadencia? Como dije, no quiero hablar de los partidos políticos, es mi última respuesta a esto. Creo que es una combinación de las dos cosas, ¿sí? No sé cuál tenga más peso, pero es una combinación de las dos cosas. Pero fíjate que voy a hablar del poder mejor. El poder es como la miel, el poder es como un imán, atrae, jala. ¿Por qué crees que muchos quieren ser candidatos de Morena? Porque creen que es el camino que los va a llevar al triunfo. No porque tengan la convicción. Te aseguro que ni siquiera saben de qué se trata. Te aseguro que muchos de ellos ni siquiera, si les preguntas qué es una convicción, qué es una ideología partidista, te pueden decir lo que es, menos cuál es la ideología partidista de ese partido en el que quieren participar. Entonces, es una cuestión del poder, sin duda. Y además hay mucho chapulineo, ¿no, licenciado? También. ¿Cómo? Hay mucho chapulineo, o sea, sí, repechaje, reciclaje. Se agudizó ese fenómeno, ¿no? Sí. Del chapulineo en los últimos años. Sucedió también en aquel entonces, bueno, toda la gente que en aquel entonces formaba parte del PRD, casi todos eran del PRI. Sí. ¿Verdad? El Hubo propio presidente. chapulineo. Se está reviviendo ese... Pues el propio esa migración. el propio presidente Andrés Manuel fue... Pero también muchos priistas, Priistas. Jesús, ahora forman parte de Morena. Sí. Bueno, y de otros partidos. Y de muchos más, ¿no? Y de muchos más partidos. Oye, Jesús, ¿qué diferencias marcarías tú respecto a la forma de hacer campaña? Nos confesabas algo que yo sinceramente no conocía hace unos minutos respecto a tu vínculo con las campañas en aquella que hizo el después gobernador Carlos Torres Manso. Estamos hablando de la época de los 70s, inicios de la época de los 70s, con lo que hoy estamos viendo en las campañas actuales. Bueno, hay una gran diferencia. En aquel entonces recordémonos que vivíamos una época de un partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, y entonces la campaña era realmente una fiesta popular. Llegábamos a las poblaciones, a las ciudades, a los municipios, y realmente pues, era vivir una serenata o, en fin, una cuestión festiva en cualquier momento. Era realmente una situación muy agradable desde el punto de vista de lo que vivías, y realmente lo que sucedía era que solo había un partido. Y esto se dio seguramente hasta 1988. ¿Verdad? De 1988 para acá,
es cuando las campañas empiezan a tener cierta competitividad, ¿no? Con el surgimiento del movimiento democrático nacional, la figura de Cuauhtémoc Cárdenas emergiendo en la izquierda. Pero ya había partidos de izquierda, ¿no, licenciado? Pues el PSUM en aquel entonces, y había pensadores también de intelectuales de izquierda, pero todavía no participaban en la política, ¿o qué era lo que ocurría en ese entonces? No, el esquema electoral y legal del país no les permitía participar, ¿no? Realmente el esquema estaba hecho para que predominara un partido político. A partir de la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, la famosa ley Lope, que fue lo que sacó Reyes Herodes siendo secretario de Gobernación, perdón, es que empiezan a modificarse los procedimientos electorales en México. Y la última gran reforma, porque es la que permite que haya alternancia en el poder, es la que se hace en 1996, cuando es presidente de la República Ernesto Zedillo, con la participación de PRD, de PAN, del PRI, y supongo que estaba el Frente Cardenista, aquel famoso que le decían el ferrocarril. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, esa es la última gran reforma que se hace para que haya una alternancia en el poder, y tan lo es que al siguiente año, el 97, al siguiente año de esa reforma, por primera vez se reconfigura el Congreso. El PRI pierde el control de la Cámara de Diputados. Y 3 años después pierde la presidencia de la República. ¿Verdad? Entonces, este proceso de cambio y de ir creando este sistema electoral que vivimos al día de hoy ha sido muy largo y ha ido cambiando el sentido de las campañas. Pero lo más lamentable es que en lugar de hacer las campañas ricas en propuesta, en diálogo, en participación, en inventiva, ¿verdad? Que no haya promesas, que no haya mentiras. Hoy estamos acudiendo a campañas de encontronazos, de choque, de golpeteo, de, no sé, de estar buscando todo lo negativo sin encontrar nunca nada positivo. Y a mí me parece que no es lo que se busca en las campañas. Me parece que en las campañas debería haber una propuesta. Yo tengo la idea de que el partido registra una plataforma electoral. Y si el partido registra una plataforma electoral y después como gobierno hace un plan de gobierno, la esencia del plan de gobierno debe ser la plataforma electoral que presentó, y no es así, lamentablemente, ¿no? Y de ahí derivan muchas cosas, ¿no? Pero la plataforma electoral es un requisito, ¿verdad? Y tú te encuentras, por ejemplo, candidatos que prometen hacer una escuela pero van a ser diputados. Y te encuentras presidentes municipales que dicen que van a reformar una ley cuando van a ser presidentes municipales. Entonces el mundo al revés, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que debe de ser la legislación electoral es centrar la idea para darle mayor cultura y mayor, sobre todo, mayor información al ciudadano mexicano. En realidad tú acabas de decir, se va a cambiar el Congreso, ¿sí? El Congreso de México es el que decide el rumbo del país. Entonces, el diputado de un partido y de otro, no tiene que andar diciendo que aquí voy a hacer un puente, no tiene que andar diciendo que los niños tienen que ir a la escuela y darles de desayunar en la escuela. No, él lo que tiene que decir, mi partido propone que el México camine por este rumbo. Y el otro, mi partido propone que vaya por este rumbo. Y el otro, que vaya por este rumbo. Realmente lo que debería de ser en una contienda electoral de renovación del Congreso son las propuestas que el partido le está haciendo a la sociedad, y no debería haber propuestas personales de los candidatos. Porque además el candidato no vale nada, lo que vale es la asamblea. Y en la asamblea lo que vale es el partido político al que perteneces, que trabaje y haga bien las cosas. Justamente hemos tocado esos temas en diferentes ocasiones, que hoy en día vivimos en un momento donde las propuestas están prácticamente en cero, donde los debates, donde los temas de actos de campaña es buscarle al rival o al contrincante qué es lo que tiene, qué le podemos sacar, qué le podemos tirar. Lo vivimos en la capital, lo vivimos en distintos municipios, donde se hace político cualquier tema para tratar de sacar una ventaja, pero ahora con partidos que
Ya no tenemos ese dominio que había en esos años que ustedes platican, que a ustedes les tocó vivir todo ese tema. Yo soy de OV7 para acá, a mí no me tocó ese tema. Él también estaba en el kinder. Pero hoy en día hay un abanico de partidos, hoy en día hay un abanico de candidatos, hay 5, 6, 7 candidatos compitiendo por un distrito, pero el interés de la gente cada vez es menos en la política, porque ya no creen en el político, porque vemos a un político el día de hoy que va por una presidencia en Morena, pero no se la dieron y resulta que sí se la dieron en el PRI y después jaló a su gente y vemos todo un chapulineo, dijera Estrellita, de políticos, pero ¿cómo hacer para que la gente se interese, para que crean el político? Bueno, ese es exactamente el problema que te estás diciendo, ese es el fondo del problema. En realidad, digan lo que quieran los analistas políticos de los medios nacionales, lo que hace falta es cultura política en la ciudadanía, lo que hace falta es cultura cívica en la ciudadanía, lo que hace falta es que, lo que acabo de decir, por ejemplo, hace un momento yo, que sepa qué es un diputado, qué hace un diputado. Alguien decía una vez, un analista, no recuerdo quién, que a los mexicanos nos gustaba que nos mintieran, que porque sabemos que el candidato a diputado no iba a construir la escuela, pero nos gustaba que nos dijera que había que construir la escuela. No creo que sea eso de ninguna manera, pero sí creo que hace falta, que hay mucho por hacer en la cultura de la ciudadanía en términos de política. Y tienen razón en despreciar la política cuando la política es un sinónimo de corrupción, cuando la política es un sinónimo de hacer malas cosas, cuando la política es un sinónimo de agandalle, para decirlo un término coloquial, de agandalle de los partidos políticos, que poco se preocupan por la ciudadanía. Más Michoacán, esa es la diferencia. En Más Michoacán nosotros no tomamos ninguna decisión, la toman las personas del lugar. Traemos una planilla en Zamora, ¿quién la decidió? La gente de Zamora. Traemos una planilla en Uruapan, ¿quién la decidió? La gente de Uruapan. Por cierto que en Uruapan nosotros estamos yendo a una cuestión que queremos que sea una buena propuesta. Yo les decía, y estuve ayer en Uruapan, que la propuesta es la planilla, porque en Uruapan estamos presentando una planilla que se integra 100% por mujeres. ¿Verdad? Algo que no sucede en ninguna parte del estado. Propuesta de candidatura a la alcaldía y toda la región. Y la planilla de mujeres. Síndicos y regidoras, todas son mujeres, ¿verdad? Es la primera vez que se hace, en el estado no hay ningún otro lugar donde se esté haciendo, fue decisión de ellas. Hay una mujer muy entusiasta que va al frente de este grupo, que ella tomó la decisión de organizarse, de buscar, y ella armó con sus conocidos y con gente de Uruapan esta planilla. Una mujer a la que yo le reconozco mucho, que le dicen Maribal. Entonces, realmente eso es lo que estamos nosotros propiciando. Y estamos haciendo cosas diferentes. Mira, por ejemplo, tenemos un candidato a diputado aquí en Morelia, que él dijo, yo soy candidato a diputado con una condición, que no quiero propaganda de plástico. Que es una persona muy conocida, que se llama Daniel Mora, pues dice, yo estoy en contra del plástico. Si a mí van a dejar que yo haga mi propaganda como yo quiera y que no use plástico para nada, acepto ser candidato, si no, no. ¿Verdad? Entonces, es bueno que haya esa conciencia social. Entonces, nosotros estamos porque queremos, por eso decimos que queremos un partido diferente, que somos y que seremos, que nos mantendremos como un partido diferente. Muy bien, pues estamos ya a punto de irnos a nuestra primera pausa, Jesús, si nos permites. Pero al regreso, ojalá sigamos platicando contigo respecto a muchos otros temas en torno al proceso electoral. Yo quisiera preguntarte, y dejo la pregunta en el aire también, si ahorita que nos platicabas sobre esa etapa de un partido hegemónico donde prácticamente las campañas eran un trámite o una fiesta, tú lo describiste así, si ves tú actualmente rasgos de un retroceso hacia esa etapa. Hay quienes han señalado que el presidente Andrés Manuel López Obrador está adoptando o ha adoptado en esta administración federal rasgos del viejo PRI. Vamos a ver si nos contestas esta pregunta y seguramente otras que tienen los compañeros. Es del viejo PRI, no es del nuevo. Vamos a una pausa, no le cambie, por favor. Estamos en Casilla 24 platicando con Jesús Reina García. Estás escuchando Casilla 24. Casilla 24.
programa de análisis sobre las elecciones en nuestro país. En un momento regresamos. Casilla 24.